¿Con quién más está asociado esto? Los vectores, muy bien. ¿Y con qué más de las matrices? Porque es un número asociado a una matriz. ¿Con quién más estaba asociado? ¿Se acuerda que lo vimos cuando hacíamos la reducida por filas? Son todos conceptos teóricos, ¿no? Muy bien, Valentina, con eso, precisamente. Muy bien, Micaela, con el rango, exactamente. Ustedes, una de las aplicaciones fundamentales que tiene el cálculo de la determinante es poder ver o tener una aproximación de cómo podría llegar a ser el rango de esa matriz. Y acuérdense que el rango, a su vez, también me da idea de la dependencia o de la independencia lineal que puede existir entre los componentes de esa matriz. ¿Bien? Entonces, fíjense en la primera diapositiva, yo acá les hice un resumen de la información que puedo llegar a obtener cada vez que calculo una determinante. Este es un buen resumen teórico, ya ahora vamos a hacer los ejercicios directamente, pero este es el resumen teórico que tendrían que tener en cuenta cuando vayan a estudiar el tema. Sobre todo, porque más allá de las definiciones teóricas que me dijeron, es saber para qué sirve. Si la determinante de una matriz es nula, es decir, es igual a cero, y es obviamente una matriz cuadrada, lo primero que tengo que saber es que esa matriz no va a aceptar el cálculo de una matriz inversa. A su vez, voy a poder afirmar que existe dependencia entre los elementos y tengo que ver qué sucede con el rango. ¿A qué me refiero con esto? La matriz A que está acá, ¿de qué tamaño es? ¿Y cuál es el máximo rango que admite esa matriz A? Muy bien, es de 4 por 4, perfecto. ¿Y cuál es el máximo rango que admite la matriz A? 4, perfecto. ¿Por qué 4 es el máximo rango que admite? ¿Por qué será eso? ¿Cómo harían? Les cambio la pregunta. Muy bien, me dice Facundo, 24 filas. Perfecto. Les cambio la pregunta entonces. ¿Cuál es el método más eficiente que ustedes tienen para saber cuál es el rango de una matriz? O el método que nunca va a fallar. Que ustedes tienen para decir, bueno, por este lado sí puedo saber cuál va a ser el rango de la matriz. ¿Cuál será ese método? Muy bien, perfecto. Aplicar operaciones elementales de fila y llevarla a la matriz reducida por filas. Perfecto. Si yo voy a la reducida por filas de la matriz A, ¿cómo tendría que ser esa reducida por filas para decir que la matriz A es de rango 4? ¿Qué tendría que observar en esa reducida por filas? Muy bien, además, por supuesto, todas las condiciones que tiene que cumplir una matriz reducida por filas, pero lo principal que tienen que observar es que si la matriz es de rango 4, no haya filas nulas. ¿Estamos? Para decir que la matriz A, afirmar fehacientemente que la matriz A es de rango 4, yo tengo que poder llegar a su reducida por filas y ver en la reducida por filas que no haya filas nulas. Es decir, perfectamente, si esta matriz es de rango 4, voy a llegar a la identidad de 4 por 4. ¿Estamos? Bueno, la determinante me permite tener una idea de estas cuestiones. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago el cálculo de la determinante de la matriz A y ese cálculo resulta ser distinto de 0, yo ya puedo afirmar entonces que la matriz A efectivamente va a ser de rango 4. ¿Estamos? No me hace falta hacer la reducida por filas para ver el rango de la matriz. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el cálculo de la determinante de A y resulta que es igual a 0? ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho cuando una determinante daba igual a 0? Habíamos dicho que iba a haber dependencia entre sus elementos, ¿sí o no? Cuando hacía el cálculo de la determinante y daba 0. Habíamos dicho que hay filas que son linealmente dependientes entre ellas. Muy bien. Entonces, el rango de la matriz A puede ser 4 si la determinante nos da 0. ¿Qué piensan? Si la determinante de A nos da 0, el rango de A no puede ser 4. ¿De cuánto puede ser el rango de A? Entonces, si la determinante da 0. Muy bien, ¿va a ser 3 o menor? Perfecto, esa es la respuesta. Puede ser 3, puede ser 2 o puede ser 1. Esa es la primera aproximación. El cálculo de la determinante nos dice eso. No va a ser 4, puede ser 3, 2 o 1. Y ahora sí, ¿qué harían ustedes para verificar fehacientemente que si es 3, si es 2 o si es 1? ¿Qué podrían hacer? Y ahora sí viene todo lo que me habían dicho antes. ¿Qué harían si en un ejercicio no parcial les dice que me digan concretamente? Muy bien, hacen la reducida por filas y se fijan cuántas filas no nulas les quedan. ¿Estamos?
Entonces, esa es la información que me brinda el cálculo de la determinante. Ver si existe dependencia o independencia entre los elementos, si la matriz acepta o no acepta inversa, y por supuesto, evaluar el rango de la matriz. Esa es la información que tiene que estar escrita, no puede ser de rango 0. ¿Estamos? El mínimo rango que puedes tener ahí es de rango 1. ¿Bien? Físicamente no tendría concepto, digamos, el rango 0. Ahora bien, esta es la información que eh, tienen que tener presente y resumida cuando van a hacer el cálculo de una determinante y quieren dar una respuesta al ejercicio. ¿Estamos? Ese es el principal concepto que tienen que tener presente. Todo lo que estamos diciendo ahora, todo lo que estamos diciendo ahora aplica a matrices cuadradas. Y estamos hablando de la utilidad que tiene la determinante, o el cálculo de una determinante. Pero no hemos dicho cómo se hace el cálculo. ¿Cómo puede ser el cálculo de una determinante? Existen varios métodos. Yo en clases, por lo general, les doy siempre dos métodos nada más. El método de Sarrus y el método de Laplace. Existen otros métodos que ustedes los van a encontrar en el apunte. De todas formas, nosotros no lo desarrollamos en clases, pero si alguno está interesado, por ejemplo, en el método de la matriz adjunta o el método de Chido, yo se los puedo subir directamente al aula virtual y lo consulta quien quiera consultarlo. Y en el parcial lo va a resolver cada uno como lo desee resolver. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto? Porque puede haber gente que viene de otros cursos y es recursante, y bueno, a lo mejor les es más cómodo trabajar con el método de la adjunta, y bueno, resolverá entonces con el método de la adjunta. ¿Estamos? Si quieren aplicar Sarrus, aplicarán Sarrus, si quieren aplicar Laplace, aplicarán Laplace. Nosotros en clase desarrollamos esos dos. ¿Bien? ¿Cómo vamos a calcular entonces la determinante? ¿Está claro para qué sirve la determinante? Ahora lo vamos a ver mejor en un ejercicio. Por ejemplo, vamos a trabajar con la matriz C. ¿Cuál es el tamaño de la matriz C? La matriz C es de 3 por 3. ¿Cuál es el máximo rango que podría aceptar la matriz C? ¿Cuál es el máximo rango que podría aceptar la matriz C? Es el rango 3. Si el rango fuera 3 para la matriz C, ¿habría dependencia o independencia lineal entre los elementos? Si el rango fuera 3. Muy bien, existiría independencia lineal entre... ¿Qué significaba esto? Que exista independencia lineal entre los elementos. ¿Qué significa? ¿Qué significará eso? Para entender sobre todo lo que estamos diciendo. Independencia lineal, chicos, quiere decir básicamente que ningún elemento necesita del otro para existir. Muy simplemente, ¿qué ejemplo podemos dar? Ninguna fila resulta de la combinación de otras filas. A ver, si yo tengo una fila que es 2, 6 y después tengo un 12, ¿qué podemos llegar a decir? Y supongamos que esa proporcionalidad se repite en todos los elementos. Estoy diciendo que en realidad una fila resulta de la multiplicación de las anteriores filas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que una fila termina dependiendo de la otra. ¿Estamos? Y que si no existen las filas primeras, no puede existir la tercera fila. Y esa es la dependencia lineal. Yo todo esto se lo estoy diciendo no porque lo vayan a tener que escribir en el examen práctico, sino porque son justificaciones que van a tener que dar en el examen teórico. ¿Bien? Existe el famoso método de Sarrus, que bueno, a ustedes les encanta aplicar el método de Sarrus. A mí particularmente no me gusta tanto. Obviamente damos todos los métodos y cada uno es libre de elegir el método que quiera. A mí particularmente el método de Sarrus nunca lo utilicé. Siempre utilizo casi Laplace. Pero bueno, les voy a comentar cómo es el método de Sarrus. Ustedes ya lo han visto de todas formas en la parte teórica. Si usted tiene una matriz de 3 por 3, que es hasta el máximo que podemos aplicar el método de Sarrus, o sea, para que sea un ejercicio práctico y fácil de resolver, lo que se suele hacer es, en la matriz original, agregar las dos primeras filas, agregarlas al último. También algunos autores reportan que se pueden agregar las dos primeras columnas, agregarlas aquí al final. Cada uno puede elegir si agregar columnas o agregar filas. Si yo tengo que aplicar el método de Sarrus, agrego las filas. Yo les digo cómo lo resuelvo yo, cada uno ya sabe. Y luego, ¿qué hacemos? Una vez que agregamos las dos filas, trazamos diagonales y vemos cuántas diagonales se nos forman. Por ejemplo, si yo me posiciono acá en el 16 y quiero formar la primera diagonal, ¿hacia dónde voy a ir? Voy a ir hacia el -3 y voy a ir hacia el 2. Si yo desciendo hasta el 4, voy a ir hasta el 25 y hasta el 4, luego voy a ir hasta el 12, voy a ir hasta el 22 y hasta el 2. ¿Estamos?
Si yo bajo de nuevo al 16, no puedo formar la diagonal con tres elementos como antes. Entonces, ¿qué tendré que hacer cuando descienda al 16? Tendré que invertir la dirección y sentido de esa diagonal. Tendré que ahora hacer 16, 25 y 2, 12, menos 3 y 4, 4, 22 y 2. ¿En qué se diferenciará ir en un sentido o ir en el otro sentido? Y acá es importante que tengan presente los signos. Fíjense que si nosotros hacemos las diagonales que están en oscuro, fíjense cómo queda. 16 por menos 3 por 2, todo positivo. 4 por 25 por 4, todo positivo. 12 por 22 por 2, todo positivo. Y cuando invierto el sentido y la dirección, tengo que colocar signos negativos. Fíjense. Menos 12 por menos 3 por 4, menos 16 por 25 por 2, menos 4 por 22 por 2. Siempre que yo invierta el sentido de la diagonal, tengo que cambiarle el signo. ¿Cuánto me dio la determinante de esta matriz C? Me dio 0. Bien, esa matriz C como resultado dio 0 su determinante. ¿Qué información entonces podrían decirme ustedes de la matriz C ahora que ya saben que su determinante dio 0? ¿Qué podrían decirme? Primero que hay dependencia entre sus elementos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su determinante dio 0. Es una matriz cuadrada, pero no va a admitir inversa. ¿Y qué va a pasar con el rango? ¿Cuál es el máximo rango que dijimos que podía acertar? Dijimos que podía ser 3. Ahora que sabemos que su determinante es 0, ¿su rango cuánto va a ser? ¿Va a ser 2 o va a ser 1? Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Puede ser que sea 2 o puede ser que sea 1. ¿Cómo haríamos para verificar eso? ¿Cómo haríamos para verificar que sea 2 o que sea 1? El método que a mí más me gusta porque es el más fehaciente. Muy bien, hacer una reducida por filas. Perfecto. Y hay otra opción, que yo ahora se las voy a comentar, que yo en realidad preferiría que utilicen directamente la reducida por filas, pero hay una opción extra. Si ustedes tienen una matriz de 3 por 3 y la determinante les da 0, como bien dijeron ustedes, el rango no va a ser 3, sino que puede ser 2 o que puede ser 1. Para evitarse los pasos estos hasta llegar a la reducida por filas, existe como un atajo matemático que indica que ustedes pueden formar submatrices de 2 por 2 dentro de esta matriz de 3 por 3. Pueden formar las combinaciones que sean necesarias de submatrices de 2 por 2, y acá, bueno, es el dilema de hasta cuántas submatrices formo, por eso que les digo que es un atajo matemático y que mejor es el método de la reducida por filas. Pero bueno, el atajo matemático indica que si yo formo, por ejemplo, esta submatriz de 2 por 2 que está acá, fíjense, 16, 22, 4 y menos 3, y le calculo su determinante, basta con que una pequeña submatriz de 2 por 2 me dé una determinante distinta de 0 para decir que el rango va a ser 2 y que no va a ser 1. ¿Y cómo calculábamos la determinante de una submatriz de 2 por 2? ¿Cómo hacíamos el cálculo de una determinante de 2 por 2? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos simplemente? Hacíamos la multiplicación cruzada. ¿Lo recuerdan del teórico? 16 por menos 3, menos 4 por 22. ¿Qué método estoy aplicando acá para hacer este cálculo de la matriz de 2 por 2? ¿Qué método es el que estoy aplicando? A ver, si se dan cuenta. Lo usamos en producto vectorial, muy bien, Agustina, pero ¿cómo se llama este método? El 16 por menos 3, menos 4 por 22. ¿Cómo se llamará ese método? Se les pregunta en el teórico de examen final. Una pregunta muy simple, porque es matriz de 2 por 2. ¿Cómo se llamará ese método de determinante? No es de los cofactores todavía, Micaela. Ya vamos a ver el próximo. Laplace sí es con los cofactores. Fíjense, es una sutileza, ¿no? Pero eso les digo para que no se confundan una sutileza así. Si yo hago 16 por menos 3, ¿no estoy yendo acaso en una diagonal? Y cuando hago 4 por 22, ¿no estoy yendo acaso en otra diagonal y por eso va el signo menos? ¿No les parece que sería como un Sarrus de 2 por 2? ¿Se dan cuenta? 16 por menos 3, y luego ¿qué hago? Invierto el sentido, 4 por menos 4 por 22. ¿Por qué va ese menos acá? Precisamente porque invertí el sentido de la diagonal. ¿Estamos? Diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Se dan cuenta que es como un Sarrus resumido? Que luego cuando yo me voy a 3 por 3, se extiende por supuesto, porque agrego dos filas, y obviamente son más diagonales y más elementos. Pero cuando lo vean en 2 por 2 es un Sarrus, no es un Sarrus resumido. ¿Estamos? Me dicen acá que les mostraban otra forma.
Bien, ¿cuál es? La de agregar las dos columnas, ¿o no? ¿Cuál es? Se me sale el usuario, no me sale el nombre de la persona. Me dice Lucas, sí, pero pensé que era muy fácil para que fuera Sarrus 2 por 2. Claro, es un Sarrus 2 por 2 que es la misma metodología. Es el método de Sarrus aplicado a una matriz de 2 por 2. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué pasa cuando yo hago acá la determinante de esta submatriz de 2 por 2 haciendo esta multiplicación? Claro, si les preguntan es Sarrus, exactamente. Es el método de Sarrus en una matriz de 2 por 2, una simple multiplicación. Lo mismo acá para 3 por 3. Fíjense, si ustedes hacen el cálculo de esa determinante, obviamente que no les va a dar 0. Entonces, ¿qué les estaría indicando? Que esta matriz de 2 por 2 no les dé 0, la determinante. ¿Qué les estaría indicando eso? ¿Qué les dije yo al principio de la clase? ¿Qué les dije? Si una submatriz de 2 por 2 no da 0 en el determinante, que es de rango 2, exactamente. Basta con que una submatriz tenga una determinante no nula para decir que es de rango 2. Y ahora bien, si ustedes se quedan con la intriga, con la incertidumbre, y quieren efectivamente saber si es de rango 2 a ciencia cierta, ¿qué tienen que hacer? Hacen la reducida por filas. ¿Y qué esperarían observar en la reducida por filas para la matriz C? Hablando en concreto, para esa matriz C, ¿qué esperarían observar? Dos filas no nulas, dos filas nulas, que haya una fila nula. Muy bien, esas son las respuestas. Que haya una fila nula o dos filas no nulas. ¿Está claro? ¿Se entiende cómo lo tienen que manejar? Esto es para una matriz 3 por 3. Me dicen acá, a ver, que no me sale el nombre de la persona, me sale el usuario y no puedo tratarlo por el nombre o tratarla. Eso, una multiplicación sería la diagonal Lucila. Ahí está, Lucila, ahí está. Perfecto. Me dice, una multiplicación sería la diagonal principal, la otra sería la diagonal de arriba con el elemento inferior derecho y a otra sería la diagonal de abajo con el elemento superior izquierdo. Podemos hacer eso antes de agregar filas. Perfecto, esa sería una opción. Porque hacen la diagonal principal. Bien, perfecto, Lucila, me parece otra opción válida. Como siempre les digo yo, ustedes elijan el método que más les resulte fácil a ustedes. Estamos, eso es lo principal. Tiene que ser un método con el cual se sientan cómodos y cómodas para que no se confundan en el parcial. Yo les digo, a mi punto de vista y el método que yo siempre elegí para resolverlo, no sé por qué, porque encima Sarrus no es complicado ni mucho menos, pero por alguna razón no me simpatiza tanto Sarrus, no sé por qué. Ustedes me preguntarán, no sé, pero desde el 2007 que vi esto, no, nunca lo apliqué. Prefiero mil veces Laplace, pero bueno, eso es elección de cada uno. ¿Estamos? Perfecto, Lucila, sí, vos resolverlo como vos quieras, no hay ningún problema. Lo que sí, sepan que más allá del método que cada uno y cada una utilice, tiene que dar siempre el mismo resultado. ¿Estamos? No puede variar el resultado de la determinante ni el rango más allá del método que utilicemos. Me pregunta Micaela, profe, si nos piden el rango, si no hacemos la reducida por fila y hacemos lo que nos enseñó recién, ¿estaría todo igual? Sí, estaría todo igual, sí, porque sería el cálculo del rango por la determinante, es como una primera aproximación. Así que está perfecto decir, no es de rango 3 y es de rango 2 por este calculito que hicimos acá, no hace falta hacer la reducida por filas. Solamente si la consigna les indica resolver por el método de reducida por filas, recién ahí lo tienen que hacer. Si no, no. Si no, así Micaela, como está acá, está perfecto. El resultado sería este cuadrito que está acá. Esto que yo les remarco acá como un anotador es lo que tendría que estar escrito en el examen si les pidieran decir qué información obtienen al calcular la determinante de la matriz C, que es, hay dependencia entre los elementos, que la matriz no recibe o no acepta inversa y que el rango va a ser 2. Con que esté esto es suficiente y obviamente el cálculo. Con eso es suficiente, pero con eso que me están demostrando. Están demostrando que saben calcular determinantes y sobre todo que entienden qué es una determinante y para qué sirve. Entonces con eso es suficiente. ¿Cómo sé que el rango es 2 y no 1? Acá Abril tenés las dos formas. O bien haces la reducida por filas y corroborás cuántas filas nulas o no nulas te quedan, o bien está este atajo matemático que les decía yo, que es armar una submatriz de 2 por 2 y basta con que la determinante de una submatriz de 2 por 2 te dé la determinante distinta de 0 para decir que el rango es 2. Esas serían las dos opciones. Y si no haces la reducida por filas y ya está. Me dices, no inversible. No inversible, Lucila, porque en las matrices cuadradas
Cuando presentan dependencia lineal entre sus elementos, no van a aceptar nunca otra matriz que al multiplicarla por la matriz original llegues a la matriz identidad. Por eso se dice que no acepta matriz inversa, porque no puede cumplir la propiedad básica de C por C a la menos 1 igual a la matriz identidad. Es por eso, ¿bien? Es por no respetar propiedades de la inversa. ¿Alguna duda hasta acá? Sobre todo, no tanto duda con el cálculo, porque eso lo pueden ir viendo ustedes cuando van trabajando en sus casas y demás, sino dudas respecto a la aplicación. ¿Cómo venimos concatenando cada uno de los temas? Lo que es una matriz, los distintos tipos de matrices, que es una determinante, reducida por filas, rangos. ¿Alguna duda con eso? La matriz inversa. ¿Cómo estamos hasta acá con esto? Así seguimos avanzando en los otros métodos. ¿Cómo andamos hasta acá? Miren que yo tengo toda la fe puesta en este curso, ¿eh? Así que yo espero que todos promocionen, eso espero. Dice que todo bien, perfecto. Me dice matriz inversa, me cuesta un poco. Matriz inversa es básicamente reducida por filas, nada más que haces a la par. Porque fíjate que tienes tu matriz original y la matriz identidad. Y vas haciendo matrices a la par. Recuerden que el objetivo es siempre cumplir con la propiedad básica, que es matriz original por matriz inversa igual a la identidad. Y acá me están diciendo, me dice, la reducida por filas me cuesta, tardo mucho en hacer un ejercicio. Sí, eso lamentablemente es práctica, lamentablemente. Es hacer 4 matrices y básicamente tener ese ritmo de poder decir, bueno, esta matriz tiene todos los requisitos, esta otra matriz no tiene todos los requisitos y así. Eso con que lo practiques un par de veces más o ahora a las 9 de la noche pongamos algunos ejemplos o algunas consultas que quieran hacer los que estuvieran estudiando, para el día del parcial lo van a resolver, falta un mes todavía para el parcial, así que imagínense si no tienen tiempo para madurar todos los conceptos. Me dice, profe, creo que no entendí del todo el rango. ¿Cómo lo calculo? El rango no es algo que calculemos matemáticamente. En realidad el rango es una característica de la matriz. Y es algo que nosotros podemos observar directamente en la reducida por filas. El rango, la definición así netamente de manual, es la cantidad de filas no nulas que vos podés observar en una reducida por filas. ¿Estamos? Esa es la definición directamente sacada del libro. Cantidad de filas no nulas. Si nosotros profundizamos un poquito más, ¿qué vamos a decir? Son la cantidad de filas no nulas, pero no se pueden observar en cualquier matriz, sino que lo observamos en la reducida por filas. Para llegar a la reducida por filas, tenemos que saber cuándo una matriz está reducida por filas. Y para saber si está o no está reducida por filas, y la querramos convertir en reducida por filas, tenemos que saber operaciones elementales de fila. Un atajo más para saber qué es el rango es aplicando determinante. Si la determinante es igual a 0, el rango empieza a disminuir. Básicamente, ¿qué es el rango? Es un parámetro para saber si en tu matriz hay elementos que dependen unos de los otros. Como por ejemplo, dos filas que sean una múltiplo de la otra. Para eso te sirve el rango. Es un parámetro que te sirve para vos establecer si en tu matriz hay elementos que dependen unos de los otros. ¿Estamos? ¿Cómo lo ves? En la matriz la tenés que reducir por filas y simplemente contar la cantidad de filas no nulas que quedan. Por ejemplo, si vos tenés una matriz de 3×3, la llevas a la reducida por filas aplicando las operaciones elementales de fila. Y resulta que llegas sin dificultad a la matriz identidad de 3×3 que es reducida por filas. ¿Cuántas filas no nulas vas a leer en esa matriz identidad reducida por filas de 3×3? Vas a leer 3 filas no nulas. Esas 3 filas no nulas que te están indicando. Te están indicando que son 3 filas que existen por naturaleza propia, que no depende una de la otra. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Si hay 3 filas linealmente independientes que no dependen una de la otra, ese es el rango 3. 3 porque 3 es el parámetro que te indica a vos que todos los elementos en tu matriz son linealmente independientes. ¿Estamos? No es un número que se calcule, es como un parámetro que vos observas en la matriz. Estamos más o menos, después vean la grabación, retomen todo lo que yo voy diciendo, pero ese, digamos, es el análisis que tendrían que hacer. Bien, nunca se les va a pedir en una consigna, calcule el rango. En todo caso, se les va a decir directamente, en la matriz tal es de 4×4, indicar si hay dependencia o independencia lineal, por ejemplo. Entonces, una de las métodos que usted tiene para justificar es mediante el cálculo del rango. ¿Estamos? Por ejemplo, pues vamos acá, veamos en la matriz A.
Si ustedes la reducen por filas, supongamos, a la matriz A, tienes la matriz A que es 4 por 4, la reducen por filas aplicando las operaciones elementales de fila. En el ideal de los casos, ¿a qué matriz hubieran esperado llegar cuando hagan la reducida por filas de la matriz A? En el ideal de los casos. Muy bien, a la identidad de 4 por 4. Perfecto. En la identidad de 4 por 4, ¿cuántas filas que existen por esas solas, sin depender de nadie, van a observar en esa identidad de 4 por 4? 4. Bien, perfecto. Van a observar 4 filas linealmente independientes. Entonces, por eso se dice que el rango es 4, porque del libro es la cantidad de filas no nulas. Ahora, ¿qué significa ese 4? Significa que todos los elementos de la matriz no dependen uno de los otros, sino que existen por eso solos. Son linealmente independientes. ¿Estamos? Me dice, si fuera una de 3 por 4, claro, si fuera una de 3 por 4, el máximo rango es 3. ¿Por qué? Porque la máxima cantidad de filas no nulas que vos vas a poder observar cuando hagas la reducción va a ser 3. Entonces, si tenés de 3 por 4, el máximo rango es 3. Siempre es el número menor, acuérdense de eso. Cuando tengan matrices rectangulares. ¿Puede ser 2 el rango de una matriz de 3 por 4? Bien, muy bien. ¿Cómo se darían cuenta de eso, por ejemplo? Si fuera 2 el rango de una matriz de 3 por 4. ¿Cómo se darían cuenta de eso? Hay dependencia, muy bien. Perfecto, quedaría una fila nula. Excelente. Muy bien, chicos y chicas. ¿Y cómo hace? ¿Cómo lo vería? Me dice acá Tomás, haciendo la reducida, y observa eso. Es la respuesta muy bien, haciendo las operaciones elementales de fila, llegando a una reducida y demás. Muy bien, perfecto. Esas son las respuestas. Ahora Sarrus, ¿lo puedo aplicar para la matriz A? Esa matriz que está acá. ¿Puedo aplicar Sarrus? No, muy bien, perfecto. Sarrus, ¿hasta dónde podemos aplicar únicamente? Muy bien, 3 por 3, ¿y quién más? Para Sarrus. 2 por 2, perfecto. 2 por 2 y 3 por 3, excelente. Para matrices de mayor tamaño, existe el famoso método de Laplace, que nosotros ya lo hemos visto antes, que ahora por supuesto que lo vamos a volver a explicar. Pero antes vamos a hacer el cálculo para la misma matriz que estuvimos trabajando antes, para la matriz C. ¿Bien? Me dice, pero vamos a usar los dos métodos en el ejercicio, es decir, empezar luego a resolver Laplace y luego... Sí, muy bien, Micaela. Ya vas a ver cuando hagamos 4 por 4, comenzás en realidad resolviendo sí o sí por Laplace, porque no te queda otra, pero después, cuando se te van armando pequeñas submatrices de 3 por 3, puedes optar por elegir Laplace o puedes optar por elegir Sarrus. Es decir, que ahí estás combinando los métodos y está perfectamente válido. Laplace es el método de los cofactores, exactamente, Abril. Utilizás el concepto de cofactor. Exactamente. Bien. ¿Alguien se acuerdan dónde más vimos todo esto? A ver si hacen memoria. ¿Se acuerdan dónde vimos más el método de Laplace? A ver qué les suena. Muy bien, excelente. Producto mixto. Y si alguien me tuviera que contar qué era el producto mixto, pero yo siento que no me acuerdo de nada, ¿sí? Yo no me acuerdo nada de álgebra. Si alguien me tuviera que contar por qué utilizan Laplace para hacer producto mixto. ¿Para qué utilizamos Laplace para hacer producto mixto? Supongamos que yo no me acuerdo de nada y me están contando ustedes. Muy bien, tenemos un producto vectorial, tenemos un producto escalar. ¿Y qué obtenemos como resultado de ahí? Muy bien, saca el volumen del paralelepípedo, muy bien. El número, perfecto. Obtenemos un número, un escalar. Es un número asociado a la matriz. Exactamente. Muy bien. ¿Se entiende? Cómo tienen que ir analizando y obtenemos siempre el escalar. Muy bien. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. ¿Se acuerdan cuál era el primer paso que hacíamos cuando resolvíamos un producto mixto? O también lo vimos con el producto vectorial, ¿se acuerdan? Nada más que colocábamos I, J y K. ¿Se acuerdan? Exactamente, Micaela, el número de volumen es el determinante, exactamente. ¿Se acuerdan que también el producto vectorial lo hacíamos con I, J y K? ¿Se acuerdan de eso? Que trabajamos con el I, con el J, K. Bien, muy bien. El primer paso, bien como dicen acá, muy bien, es tachar, elegir una fila, una columna y comenzar a tachar elementos para hacer productos cruzados. Yo en realidad lo que no les dije la otra vez, porque obviamente no habíamos ingresado en el tema propiamente dicho, es que ustedes pueden elegir cualquier fila o cualquier columna para hacer los cálculos. Pero, y esto anótenlo ya,
ya van a ver que siempre es útil elegir la que tenga, la fila o columna, que tenga la mayor cantidad de ceros. ¿Estamos? Porque de ese modo luego nos vamos a ahorrar varios cálculos, varios pasos. Entonces, si bien ustedes pueden elegir cualquiera, pueden elegir, mejor dicho, es conveniente que utilicen la que tenga la mayor cantidad de ceros. En el caso de la matriz C, por ejemplo, es indistinto porque no tengo ceros. Entonces yo, por ejemplo, acá elegí la primera fila. Y si elegimos la primera fila, ¿en dónde me tengo que posicionar y en qué tengo que prestar especial atención? A ver si alguien se anima a comentarme eso. Si yo me posiciono en el 16. ¿Qué tengo que hacer y en qué tengo que prestar atención? ¿Qué tendré que hacer y en qué tengo que prestar atención? Muy bien, me tengo que posicionar en el 16. Muy bien, tengo que ver que está en la fila 1 y en la columna 1. Entonces, se encuentra, claro, muy bien, tengo que ver qué signo tiene asociado ese 16. Si está en la fila 1 en columna 1, ¿qué decíamos? Que está en una posición de orden par, ¿se acuerdan? Por lo tanto, muy bien, le corresponde un signo positivo o directamente no colocan nada. Perfecto. Si se posiciona en el 16, ¿qué van a hacer después? Van a anular esa columna y esa fila. ¿Y qué hacíamos después? El producto cruzado. Menos 3 por 2, menos 25 por 2, que es eso lo que está escrito acá. Y ahora yo les pregunto, a ver si se dan cuenta. Cuando yo me posiciono en el 16, anulo la columna y anulo la fila y hago este producto cruzado. ¿Qué estoy haciendo en realidad cuando hago ese producto cruzado? ¿Qué estoy haciendo? Muy bien, estoy haciendo el Sarrus de 2 por 2. Dicho en otras palabras, estoy resolviendo los o las, porque se dice de las dos formas, las determinantes de las pequeñas submatrices que se van formando. Por eso es que estamos haciendo un cálculo de determinantes, porque todo el tiempo estoy resolviendo determinantes. ¿Estamos? ¿Qué sería después, una vez que terminé con el 16? Me voy al 22. ¿Qué signo le corresponderá al 22? Si se encuentra en la fila 1 y en la columna 2, es orden impar, le corresponde el signo negativo. Ustedes en el libro, o en la parte teórica, seguramente han visto también que se le suele colocar un -1 y una potencia par o impar, dependiendo si al -1 lo quieren convertir en positivo o negativo, que es el famoso cofactor. Fíjense que yo no escribo todo eso porque sería hacer mucho cálculo, mucho número. Cada uno lo hace como quiere. Si cuando vean el apunte teórico van a ver que el método de los cofactores está escrito en algunos libros de esa forma. Colocan un -1 y después colocan una potencia par o impar, dependiendo si quieren que ese -1 se convierta en un resultado positivo o negativo. ¿Estamos? Yo no lo haría así para no agregar más números, mientras ustedes entiendan el concepto. Bien, si yo anulo columna y fila del 22, ¿qué me queda? 4 por 2 menos 12 por 2. Y luego me queda el 4, porque es la fila que yo elegí. Tendría que hacer 4 por 25 menos 12 por menos 3. 4 por 25 menos 12 por menos 3. Y el 4, obviamente, tiene asociado el signo positivo, porque se encuentra en la fila 1, columna 3, 4, orden par. ¿Está claro? Fíjense, si ustedes hacen las cuentas, el resultado vuelve a dar 0. ¿Estamos? Con lo que yo les decía. Más allá del método que utilice, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Bien? ¿A qué conclusión dijimos que podíamos arribar si la determinante de C daba 0? ¿Qué podíamos decir? Que había dependencia lineal entre sus elementos, que no admite ¿qué cosa? No admite matriz inversa, muy bien, y que el rango no va a ser 3, sino que va a ser menor a 3. ¿Estamos? Y con eso es suficiente si tuvieran que justificarlo en el parcial. ¿Bien? Rango menor a 3. Con eso es suficiente. Entonces, hasta acá todo bien. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con 2 por 2 y 3 por 3. ¿Qué pasa cuando nos vamos a 4 por 4? En el parcial, como máximo, si tienen que trabajar, trabajarán con una de 4 por 4. Les aviso esto porque en la guía tienen hasta ejercicios de 5 por 5. ¿Estamos? Hay uno solo, de hecho, no hay tantos. Si quisieran, pueden, obviamente, lo pueden resolver, pero para su tranquilidad, en el parcial no vamos a hacer 5 por 5. Como máximo llegaremos hasta 4 por 4 porque no es el objetivo llegar a hacer tanto cálculo. Bien, acá ya cuando tenemos matrices de 4 por 4 no podemos hacer Sarrus. Sí o sí tengo que ir a Laplace. ¿Cuál es el máximo rango que podría aceptar esa matriz C?
¿Cuál será el máximo rango? Muy bien, va a ser 4. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificaría? Me parece que todo es justificar, justificar y justificar. ¿Cómo justificarían que el máximo rango puede llegar a ser 4? Porque es una matriz de 4 por 4 y qué más. Cuidado ahí que no sería, porque no hay ninguna fila nula acá, ¿no? ¿Por qué no podrían decirme? Y está buena la respuesta que no se me fue a ver si encuentro en el chat. Marcelina, está muy interesante la acotación que hizo Marcelina. ¿Por qué no podrían decirme, y cuidado con lo que voy a responder, con lo que van a responder ustedes, cuidado porque les digo, si ustedes me dicen, esa matriz C, el máximo rango que puede tener es de 4 por 4 porque no hay filas nulas acá. Y yo les digo, no es correcto lo que me están diciendo. ¿Por qué podría llegar a ser incorrecto lo que me dijeron? Muy bien, esa es la respuesta. Porque esta matriz C, así como está, no está reducida por filas. Estamos a decir, no se sabe todavía. Recuerden que solo en las matrices reducidas por filas yo puedo leer directamente el rango. ¿Estamos? Muy bien, esa es la respuesta. Excelente. Menos mal que se dieron cuenta y lo pudieron asociar. Si se fijan, son sutilezas del lenguaje, pero hacen, digamos, al concepto en los exámenes. ¿Estamos? Entonces, bueno, no está reducida por filas. Y yo les digo, bueno, quiero saber cuál es el rango. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos o bien hacerla reducida por filas o acudir a este atajo matemático y empezar a hacer el cálculo de su determinante. Y acá donde yo les digo que podemos elegir cualquier fila o cualquier columna. Sin embargo, ustedes, ¿cuál elegirían? Si tuvieran que ustedes comenzar a hacer ese cálculo. ¿Cuál elegirían? Micaela me dice la fila 2, perfecto, estoy de acuerdo. Muy bien, pueden elegir la fila 2, pueden elegir la fila 3, pueden elegir la columna 2 o pueden elegir la columna 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son las que tienen la mayor cantidad de ceros. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo acá, ¿cuál elegí? A ver, no distingo. ¿Puede ser que elegí la segunda columna? A ver, ¿qué piensan? Sí, elegí la columna 2. Perfecto, elegí la columna 2. Muy bien. Por lo tanto, me tengo que posicionar en este elemento y empezar a analizar. A este elemento que está acá, ¿le corresponde un positivo o un negativo? A ese elemento que está acá. Muy bien. ¿Por qué? Porque se encuentra en la fila 1, columna 2, 3, impar, negativo. Perfecto. Y fíjense ahora, ¿qué pasa cuando yo el 1 le cancelo la columna, le cancelo la fila? ¿Qué me termina quedando ahora? Me termina quedando una submatriz de 3 por 3, ¿sí o no? Fíjense, yo les voy a ir diciendo, ustedes vayan revisando en el PowerPoint si está bien. Puede ser que les queda 2, 3, 4, 0, 0, 7, 2, 2, 5. Esa es la primera submatriz que se arma ahí de 3 por 3. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Tendríamos que avanzar hacia este 0 que está acá. Está escrito esto en el parcial, ustedes no hace falta que lo escriban. Yo lo escribí únicamente para que vean de dónde salen todos los cálculos. Así que bueno, vamos a hacer el análisis de los signos y demás, aunque ustedes saben que no hace falta que lo hagan. Si estoy acá en el 0, ¿qué signo le correspondería? Está en la fila 2 y en la columna 2. 4, orden par, positivo. Si yo anulo columna y fila de ese 0, vayan verificando, me queda 1, 3, 4, 3, 0, 7, 4, 2, 5. Esa es la nueva submatriz de 3 por 3. Sigo descendiendo, fíjense, bajo hasta ese nuevo 0. ¿Qué signo le correspondería a este nuevo 0? Puede ser, a ver, fila 3, columna 2, 5, impar, negativo, muy bien. Anulo fila y columna, y fíjense lo que queda, 1, 2, 4, 3, 0, 7, 4, 2, 5. Es la nueva matriz o submatriz de 3 por 3. Y finalmente me queda 4, que es el último elemento que yo elegí de esta columna, porque elegí esa columna, que se encuentra en la fila 4, columna 2, 6, par, positivo. Por lo tanto, la submatriz que queda puede ser que sea 1, 2, 3, 3, 0, 0, 4, 2, 2. ¿Estamos? Fíjense la ventaja que tiene haber elegido, por ejemplo, la columna 2, de que tiene ceros. Fíjense que me estoy ahorrando hacer el cálculo de dos determinantes de 3 por 3. ¿Estamos? Bien. Y ahora sí es lo que me preguntaba, creo que Micaela antes, si podíamos combinar los métodos. ¿Qué tendremos que hacer acá? Una vez que ya no cancelé esto. ¿Qué tendríamos que hacer acá?
calcular esa determinante, ¿sí o no? Calcular la determinante de 3 por 3. ¿Qué podríamos hacer ahí? O bien, como dice Lucas, o Zoe, o María José, podríamos hacer Sarrus, ¿bien? O bien, qué más podríamos hacer? ¿Podríamos hacer de nuevo Laplace en cada una de esas determinantes de 3 por 3? Sí, podríamos hacer de nuevo Laplace. Cada uno elige, digamos, según lo que le sea más conveniente. Pero fíjense que estamos haciendo el mismo método. Así como acá me iban quedando submatrices de 2 por 2, y por eso podía hacer directamente el producto cruzado, acá, como me van quedando matrices de 3 por 3, no puedo hacer producto cruzado, pero ¿qué estoy haciendo en definitiva? Tanto acá como acá. Voy calculando pequeños determinantes. Estamos todo el tiempo voy calculando determinantes. ¿Por qué? Porque estamos calculando la determinante después de la matriz global. ¿Bien? Empecemos entonces a hacer ese cálculo. Yo, por ejemplo, ¿qué piensan acá que dice? ¿Dice Sarrus o Laplace? Cuando calculé la primera determinante acá. ¿Habré hecho Sarrus? ¿Habré hecho Laplace? Creo que es el Laplace. Bien. ¿Qué fila o qué columna hubieran elegido ustedes si hubieran aplicado Laplace en esta primera determinante? Muy bien. Yo también hubiera elegido la columna 2 y de hecho creo que esa fue la que elegí. Si ustedes se fijan, acá no escribí directamente los ceros, porque sabemos que se va luego a cancelar todo. Entonces, ¿qué hice? Fui directamente al 7. De todas formas, vamos a hacer con un 0, pero si alguien tiene alguna duda, ¿no? Si yo me posiciono en este 0, tengo que anular su columna fila y me queda 3 por 5 menos 4 por 2. Y todo eso multiplicado por 0. Al dar 0, yo no lo escribo, y ustedes tampoco hace falta que lo escriban. Lo mismo pasa después, entonces por eso me voy directamente al 7. Cuando me voy al 7, lo primero que me fijo es en el signo que le corresponde, ¿no? Se encuentra en la fila 1, columna 2, 3, impar, entonces le corresponde un negativo. Anulo columna, anulo fila, ¿y qué me queda? 2 por 2 menos 3 por 2. Entonces, si se fijan cómo estamos resolviendo todo esto. Estamos resolviendo 4 por 4, estamos resolviendo 3 por 3, y estamos resolviendo 2 por 2. Por eso les digo que estamos calculando la determinante de la matriz global en su conjunto. Bien, y acá fíjense también, mi recomendación para cuando lo trabajen en las hojas. Tienen que ser extremadamente prolijos y prolijas en sus hojas. Bien, porque fíjense todos los números, signos que tenemos acá. Tenemos el -1 que viene del arrastre de la de 4 por 4. Tenemos el 7, -7 que viene del arrastre de la de 3 por 3. Y tenemos el producto cruzado de la de 2 por 2. Entonces, todo con su corchete, todo con sus paréntesis. Usen llaves de ser necesario, pero que no se les confundan los números. ¿Estamos? Mucho cuidado con eso. Bueno, terminamos acá, ya veremos qué da. Salteamos, salteamos y llegamos acá, a la última determinante. ¿Cuál hubieran elegido ustedes para hacer ese cálculo mediante Laplace, en esa matriz? ¿Qué hubieran elegido ustedes? A ver. Muy bien, estoy de acuerdo. Yo también hubiera elegido la segunda columna. Si ustedes se fijan, dice lo mismo. Elegí la segunda columna, me posiciono en el elemento 3, fila 1, columna 2, impar, al 3 le corresponde el signo negativo, anulo columna, anulo fila, ¿y qué me queda? 2 por 2 menos 3 por 2. Listo, punto final. Y fíjense que viene antes el arrastre del 4 que venía de la matriz de 4 por 4. Entonces todo bien ordenado, bien separado y todo como corresponde. Si ustedes hacen las cuentas, ¿qué resultado van a obtener? Determinante igual a 10. ¿Qué pueden entonces confirmarme de la matriz C? Si la determinante de C dio distinta de 0. ¿Qué me pueden confirmar? Lo primero es que hay independencia lineal entre sus elementos. Es lo principal. Segundo, aceptará, a ver cómo se los puedo decir, existirá una C a la -1 de modo tal que C por C a la -1 sea igual a la identidad. ¿Qué piensan? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque va a aceptar el cálculo de la matriz inversa. ¿Y qué más pueden confirmar fehacientemente a pesar de no haber hecho la reducida por filas? ¿Qué más pueden confirmar fehacientemente? Muy bien, que el rango de la matriz es 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando hagan la reducida por filas, ¿a quién van a llegar? Sin dificultad. ¿A quién esperan llegar sin dificultad? Muy bien, a la matriz identidad de 4 por 4. Perfecto. Excelente. Muy bien, chicos.
Todo esto ya vamos a ver, ahora vamos a ir a hacer unos ejercicios, les voy a mostrar ahora en la guía, porque después se complica un poquito con unos apartados, pero les voy a dar ahora un ejercicio de parcial para que analicemos. Vamos a hacer este ejercicio, que este ejercicio suele salir mucho en los parciales y en los exámenes finales. Fíjense lo que les dice el ejercicio. Tenemos la matriz M. ¿Cuál es el máximo rango que acepta la matriz M? Lo dice acá, 4. ¿Por qué? Porque sabemos que es de 4 por 4 la matriz M. Pero fíjense lo que dice el ejercicio. ¿Qué valor debería tener K, que es este escalar que se encuentra acá, para que el rango de la matriz sea 3? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo que nosotros no tengamos una matriz de rango 4, sino que el rango de la matriz sea 3. Por lo tanto, yo tendría que forzar un cálculo. ¿Cuál sería el cálculo que yo tengo que forzar para decir que esa matriz de 4 por 4 en realidad no es de rango 4? Muy bien, tengo que forzar ¿qué cosa? ¿Cuánto debería dar la determinante de la matriz M para que el rango sea menor a 4? Muy bien, yo tengo que decir que la determinante de M sea 0. ¿Por qué? Porque si la determinante de M es 0, decimos que el rango no va a ser 4. Ahora, ¿estoy afirmando que sea 3 el rango de la matriz? No, todavía no, porque ¿cuánto puede ser si la determinante de M da 0? ¿Cuánto podría ser ese cálculo? Muy bien, perfecto. Podría ser 3, podría ser 2 o podría ser 1. Muy bien. ¿Cómo vamos a salir de todas esas dudas y todas esas cuestiones a medida que vayamos resolviendo los ejercicios? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer acá es elegir, o mejor dicho, empezar a calcular por Laplace, y lo principal es definir esto. La determinante de M tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el rango sea 4. Quiero que, en un principio, diga que es 3. ¿Estamos? Entonces ahora, según Laplace, hay que elegir una fila o elegir una columna. ¿Qué fila o qué columna les parece que podríamos elegir? ¿Qué fila o qué columna les parece que podríamos elegir? A ver, ¿qué se les ocurre? Me dicen columna 2, acá me dicen la que tiene el escalar, me dicen la fila 3. Bien, si acá el objetivo es encontrar el valor de K, el valor de ese escalar, lo que más me convendría hacer a mí es elegir una fila o una columna que tenga este escalar para poder introducirlo en el cálculo. Más allá que seguramente el escalar va a terminar apareciendo independientemente de la fila o columna que elijan, porque acuérdense que les van a quedar determinantes y demás, el cálculo se les va a hacer un poquito más engorroso. ¿Estamos? Van a tener que hacer más cálculos, más despejes. Entonces, como recomendación, porque estos ejercicios van a ver que están en la guía, y hay varios en la guía, y que son muy lindos para practicar, la recomendación es siempre elegir la fila o la columna que tenga acá, o a la incógnita que ustedes quieren despejar. En este caso podría ser, a ver si están de acuerdo conmigo, la columna 1 y la fila 3. ¿Bien? Y entre la columna 1 y la fila 3, ¿a quién elegirían y por qué? A ver, una respuesta. Bien, fila 3, perfecto. ¿Por qué? Muy bien, la fila 3 exactamente porque tiene el 0, perfecto. Muy bien, excelente respuesta para tener ese atajo matemático. Entonces, bueno, elijamos la fila 3 y veamos qué resulta. Si yo elijo la fila 3, me tengo que posicionar entonces en K. ¿Qué posición ocupa acá en la matriz? Fila 1, no, fila 3, columna 1, es par, orden par, entonces le corresponde el signo positivo. Fíjense que su matriz queda cuando anulo fila y columna. Me queda 1, 2, 0, 0 menos 1 menos 4, 1, 3 y 3. Bien, avancemos ahora hacia el 3. El 3 ahora sí se encuentra en la fila 3, columna 2, 5, impar, le corresponde el signo negativo. Y esto va a quedar 1, 3 menos 1, 0 menos 1 menos 4, 1, 3 y 3. Luego voy a avanzar hacia el menos 2. Y fíjense acá que el signo le corresponde el menos 2. Tenemos fila 3, columna 3, 6, positivo. Entonces, cuidado acá, ¿no? Porque es el positivo por el cofactor. Y luego el menos 2, porque es el signo del número. ¿Estamos? Por eso les digo que tengan mucho cuidado cuando hacen todos estos cálculos. Escriban todo bien prolijo, con paréntesis y demás. ¿Qué submatriz queda acá? 1, 3 menos 1, 1, 2 y 0, 1, 3 y 3.
Y luego viene el último elemento, que a ustedes no hace falta que lo escriban, yo lo escribí únicamente para que, bueno, se sepa dónde vienen todos los cálculos. El 0 le corresponde el signo negativo con su correspondiente determinante. Y vamos a empezar a resolver. Si yo comienzo a resolver esta determinante, díganme qué método elegirían, cómo lo empezarían a hacer y demás, para esta determinante que se encuentra acá. Muy bien, por ejemplo, Laplace. Y acá me dicen que hubieran elegido la fila 1. Perfecto, yo no sé cuál elegí. A ver, ¿cuál elegí yo acá? A ver si alguien me puede orientar también. Puede ser que elegí la fila 1, me parece que elegí. Creo, a ver. Sí, creo que elegí la fila 1. Veamos. Si yo elijo la fila 1, si yo elijo la fila 1, me queda K, que es el escalar que viene de antes, porque es el tengo que resolver esto. Si yo me posiciono en el 1, me va a quedar menos 1 por 3, menos 4 por 3. Bien, es el primer producto que tengo acá. Luego viene el 0, que no hace falta que lo escriba. Y luego viene el otro 1, que si yo elijo este 1, anulo columna y fila, me va a quedar 2 por menos 4, menos 0 por menos 1. Entonces tengo todo ese cálculo que está acá, que ya veremos cuánto da. Seguimos acá, a la segunda determinante. ¿Qué fila hubieran elegido para calcular esa segunda determinante? Muy bien, también hubieran elegido la fila 1. Perfecto. Si elegimos la fila 1, ¿qué podemos decir entonces? Está el 3 que viene de antes, la matriz de 4 por 4. Elijo 1 y me quedará esto, menos 1 por 3, menos 4 por 3. Cuidado con los signos acá. Luego seguirá el 0 cuando lo escribo, y luego seguirá el 1, y me va a quedar 3 por menos 4, menos 1 por menos 1. ¿Estamos? Pues fíjense la cantidad de signos que hay, ¿no? Únicamente se los digo para que lo realicen prolijamente en sus hojas cuando tengan que hacer el parcial. Y luego, ¿quién me queda? Ya terminé con esta, me queda esta última matriz, y acá, ¿cuál hubieran elegido? En este tercer determinante. Muy bien, podrían haber elegido la fila 3. Yo elegí la fila 3, me queda menos 1, me quedará 1 por 3, menos 2 por 1, perfecto. Luego viene el 0, que no lo escribo, y luego viene el 3. Si escribo el 3, me quedará 1 por 2, menos 3 por 1, y es eso que está acá. Muy bien. Resumiendo todo, después sí me gustaría que ustedes en sus casas o cuando terminen la clase, porque recuerden que en la presencialidad, gran parte de la clase, al menos 40 minutos, una hora, es de resolución de ustedes. ¿Estamos? Pasaron al pizarrón, resolvían y demás. Eso no lo hacemos acá porque a lo mejor alguna clase podríamos hacer, eh, dividirlos por grupos en el Zoom y yo darles un ejercicio modelo de parcial, que eso lo podríamos hacer de sumo una clase antes del examen, y que practiquen y después hacer puestas en común con un representante por grupo y demás. A lo mejor podríamos hacer eso para que sea un poquito más interactivo, pero igual es una idea que estoy tirando. A mí me parece que es práctico también que yo les esté enseñando. Pero bueno, o sea, a lo mejor en algún momento nos aburrimos de esta metodología, podríamos dividirnos para que resuelvan así en grupos, de grupos por Zoom. Vieron que el Zoom se puede dividir en pequeños subgrupos. No sé si lo han estado trabajando así en otras materias, pero por suerte se puede dividir tal cual como si estuviéramos en el aula. Pero bueno, por eso les digo, me gustaría que después de que termine la clase y demás, corroboren los cálculos y se sienten a hacer todo eso de nuevo. Así que, por ejemplo, en química vamos a empezar a hacer esa metodología, así que a mis alumnos de química que están también acá presentes, sepan que mañana vamos a trabajar de esa forma. Les voy adelantando la noticia. No sé si ya hoy les pueden haber algo en el teórico, pero lo que sean de química que mañana me vayan a ver a la tarde, mañana vamos a trabajar así en grupos de forma más interactiva. Así que bueno, les voy adelantando Lucas y bueno, y demás personas que estén. Mañana vamos a trabajar el tema de gases así en forma interactiva. Así que bueno, seguimos entonces calculando acá. ¿Cuánto nos dio el cálculo de cada una de estas determinantes de 3 por 3? Fíjense, la primera dio 1, la segunda dio 12 y la tercera dio 8. Entonces, podríamos llegar a decir, quizás podríamos tener una certeza de que el rango de la matriz va a ser 3. ¿Qué piensan? Para hacer el último cálculo, elegí la fila 3. Bien, para hacer el último cálculo, elegí la fila 3. Bien, nosotros hasta acá que hemos dicho que el rango no va a ser 4 porque fíjense que lo estamos forzando 0.
Pero se acuerdan que también dijimos que no sabíamos si era 3, si era 2 o si era 1. Ahora mi pregunta es, ¿ya podríamos saber si va a ser 3 el rango de la matriz? ¿Qué piensan? Piénsenlo bien. ¿Qué estuvimos haciendo hasta ahora? ¿Qué estuvimos haciendo hasta ahora? Recién que estuvimos calculando. ¿Qué estuvimos haciendo? Me dice Agostina, ¿podría haber elegido la fila 1? Sí, podría haber elegido cualquier fila. Acuérdense que podemos elegir cualquier fila. Estamos calculando K ahora, exactamente. ¿Y qué les había dicho yo cuando hacíamos en las matrices de 3×3? A ver si alguien se acuerda. Una vez que la determinante nos daba 0 y sabíamos que no era de 3, ¿qué podíamos hacer para ver si era de 2 o si era de 1? A ver si alguien se acuerda. Lo que yo les dije para las matrices de 3×3. A ver si alguien tomó nota. ¿Qué podíamos hacer ahí? Submatrices, muy bien. Acá ¿qué hicimos? Una submatriz de 2×2, ¿sí o no? Muy bien, Facundo, esa es la respuesta. ¿Por qué sabemos que sí va a ser 3? Acá hicimos, para la matriz C, hicimos una submatriz de 2×2. ¿Y qué les dije yo ahí? Les dije que tomamos la matriz de 2×2, sacamos la determinante, y si no es distinto de 0, decimos que era 2 el rango, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Hacíamos la submatriz. Yo les pregunto ahora, en esta matriz de 4×4, ¿hicimos alguna submatriz de menor orden cuya determinante nos haya dado distinta de 0? Bien, ¿qué estuvimos haciendo? Exactamente, ¿qué estuvimos haciendo acá? Estuvimos calculando determinantes de submatrices de 3×3 que se formaron al anular filas y columnas. ¿Estamos? ¿Y qué pudimos observar también a medida que íbamos resolviendo estas determinantes? Podemos observar que ya hay una determinante, acuérdense que basta con que una sea distinta de 0, y acá fíjense que casualidad las tres matrices que nosotros elegimos, las tres dan distinta de 0. ¿Estamos? Entonces, si esta matriz no es de rango 4, sí o sí, ¿de qué rango va a ser? ¿Qué piensan? Ya sabemos que no va a ser de rango 4. Entonces, ¿de qué rango va a ser? Muy bien. Va a ser de rango 3. Exactamente. Muy bien. ¿Va a ser de 2? ¿Ya podemos afirmar que va a ser de 3? Porque es la pregunta que estoy preguntando ahora. ¿Va a ser de rango 3? ¿Pueden afirmarme que va a ser de rango 3? Sí. Muy bien. Eso es la respuesta que quiero con seguridad. Sí, porque armé una submatriz de 3×3 y esa submatriz, por ejemplo, esa que está acá, da 1 el determinante. Me dice, si las submatrices dan 0, sería claro, si todas las submatrices de 3×3 que vos hagas, puedes hacer hasta unas 5 submatrices de 3×3 te den 0, ahí sí tienes que armarte una submatriz de 2×2 y empezar a ver si las matrices de 2×2 también te dan 0. ¿Estamos? Si una da 0, no puedes seguir intentando con otra. ¿Estamos? No, tienen que dar absolutamente todas, Lucas, Lucila, tienen que dar 0. ¿Estamos? Todas tienen que dar 0 para decir que no es de rango 3 y que va a ser de rango 2. Puede ser que algunas de 3×3 te den 0 y puede ser que otras no te den 0. Basta con que una no te dé 0 para decir que es de rango 3. Y acá la pregunta que me hace, me dice, profe, si nos pide que sea de rango 2, ¿cómo la forzamos? No te pueden pedir que sea de rango 2, porque para pedirte que sea de rango 2 la matriz, tendrías que empezar a trabajar con cada una de las matrices 3×3. Entonces, sería como varias incógnitas las que tendrías que empezar a plantear. Y no tendría mucha lógica hacerlo en el ejercicio. Porque para que sea de rango 2, fíjate que todas las combinaciones de 3×3 tienen que dar 0. Y eso es muy difícil de plantearlo. Por eso. Es que me dice, o hacer operaciones elementales para saber que es rango 2. Perfecto, pueden, obviamente, la respuesta siempre, que nunca va a fallar, es llegar a la reducida por filas y ver si queda de rango 3 o de rango 2, es lo que nunca falla. Me dice eso, ¿cómo lo justificamos en el parcial? ¿Cómo justifican esto en el parcial? Escribiendo esto que está acá. ¿Cómo justifican que esta matriz no tiene que ser de rango 4, sino que tiene que ser de rango menor? Escribiendo determinante de la matriz igual a 0. Con eso ustedes me están justificando el cálculo. Porque me están diciendo, para que la matriz sea de un rango menor a su máximo permitido, su determinante tiene que ser nula. Y esa es la justificación que a mí me es suficiente en la parte práctica. ¿Bien? No tienen que escribir mucho más. Es simplemente eso. ¿Qué podríamos hacer entonces acá pasando en limpio? ¿Qué podría hacer yo acá? Despejar el valor de K. Y cuidado con la respuesta. ¿Estamos? Fíjense cómo queda esto. Me queda determinante de la matriz M igual a 0. Me queda K por 1 más 12 más 8.
0 igual a k más 20, k igual a menos 20. Y fíjense cómo es la respuesta. Si k es igual a menos 20, la matriz será de rango inferior a 4. ¿Es correcto eso que dice acá? ¿Qué le agregarían? ¿O qué le quitarían? ¿O lo dejarían así? Si k es igual a menos 20, la matriz será de rango inferior a 4. Está perfecto. ¿Le agregarían algo a esa respuesta? Bien, perfecto. Y es 3. Perfecto. Y con eso se queda completa la respuesta. Les cuento que es muy importante escribir bien la respuesta final. ¿Estamos? Claro, exactamente, Lucas. Le pueden agregar el rango verdadero. En un examen final, no sé si alguien estuvo lo que yo les conté, no sé, no me acuerdo si ya se los conté o no se los conté, pero se los voy a contar igual. En un examen final, un alumno había resuelto todo bien el ejercicio, pero todo bien, perfecto, o sea, con todos los cálculos, todo muy bien prolijo y demás. Pero acá en la respuesta final escribió, si k es igual a menos 20, la matriz será de rango 4. Es decir, ¿qué hizo? En un renglón, invalidó todo lo que había resuelto antes. ¿Estamos? Entonces, por eso les digo que es importante dar bien la respuesta final teórica. Eso pasó en un examen final y eso hizo, lamentablemente, que no pueda aprobar, porque lamentablemente no se considera nada. ¿Estamos? Lamentablemente no se considera nada de nada. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque él con su respuesta acá invalidó todo lo que hizo antes. Porque si k es igual a menos 20, acá me pregunta, me dice, profe, ¿cuánto tendría que dar k para que el rango sea 4? Puede ser cualquier otro número menos 20. ¿Estamos, Abril? Para que el rango sea 4, vos tendrías que decir k es distinto, con el signo de distinto, a menos 20 para que el rango sea 4. Eso es lo único que tendrías que decir. Bien, y lo que le estaba diciendo es que lamentablemente no se considera nada. ¿Por qué? Porque hay inconsistencia entre el cálculo matemático y el concepto. Si ustedes escriben acá, si k es igual a menos 20 y la matriz será de rango 4, está incorrecto, porque ustedes saben que si vale menos 20, la determinante es 0, y si la determinante es 0, nunca el rango va a ser 4. Entonces están invalidando lo que hicieron. Lo que me decía Abril, por ejemplo, es lo siguiente. A ver si, no sé si está el signo, está el signo desigual acá en el PowerPoint, no me acuerdo. Porque esta, por ejemplo, es una respuesta válida. Por ejemplo, si el chico hubiera escrito lo que les voy a mostrar yo ahora, eh, no, él podría pasar al examen teórico. Lamentablemente le costó aprobar el examen práctico. O sea, me debe haber odiado el chico, pero bueno, no podíamos hacer mucho. Acá está el signo. Acá está. Muy bien. Por ejemplo, si k es distinto de menos 20, por ejemplo, que es una de las preguntas que me hacían antes, si k es distinto de menos 20, la matriz será de rango 4. Esta, por ejemplo, es una respuesta válida. No responde concretamente a lo que estamos pidiendo, pero es una respuesta válida, porque esto es cierto. ¿Estamos? Esto es cierto, no responde a la centralidad del ejercicio, pero no están escribiendo algo que sea distinto o que esté mal. Entonces, por ejemplo, por esto el alumno hubiera pasado, pero lamentablemente le escribió lo contrario. Entonces, por eso les digo, de todas formas, estas situaciones les comento, no es que se las decide unilateralmente, se consulta con el tribunal docente, se pregunta uno, se pregunta otro, y demás. Y obviamente se decidió que, bueno, este alumno no pasara. Encima, pobre, me dio cosa porque le tomé el miércoles el examen de álgebra y el viernes lo viene el examen de química. Entonces, bueno, va a ser una semana un poquito particular para él, no se la va a olvidar más. Bueno, todos tenemos esos exámenes que nos van a quedar siempre memorizados, así como para él fue álgebra, en mi caso fue química orgánica, entonces bueno, imagínense. Así cuando eso les va a pasar, pero bueno, les comento estas anécdotas para que sepan lo importante que es redactar bien la respuesta, que es un renglón nada más. ¿Estamos? Solamente por eso se aprobó, porque lamentablemente el otro ejercicio de álgebra, que era de transformaciones lineales, que es lo que nosotros vamos a ver después en la última unidad, lo tenía flojo. Entonces, lamentablemente, por eso no y los ejercicios de geometría, había uno que estaba bien y el otro que estaba regular. Entonces, lamentablemente, por eso no llegó justo a alcanzar el 60% que necesitaba para pasar el examen teórico. Pero toda esta cosa que yo les cuento no es para asustarlos, ni mucho menos. ¿Estamos? Es simplemente para que estén precavidos en cómo tienen que responder. Tienen que saber escribir bien, sin errores de ortografía, y tienen que ser claros en su redacción. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evaluar realmente lo que ustedes quisieron expresar. El tema, por ejemplo, de las comas, chicos. A veces no colocan ni por casualidad las comas ni los signos ortográficos.
Y las comas de los signos ortográficos cambian el sentido o el significado de una oración. ¿Estamos? En álgebra lo van a ver en este tipo de respuestas. Y en química se van a cansar de verlo, chicos. O sea, tienen que saber escribir porque además van a ser profesionales. Y yo sé que saben escribir. Nada más que no se provoca alguna cuestión, no escriben los signos. Y eso pasa en la universidad, pasa en el secundario, y pasa en la gente mayor, y pasa en la gente profesional, que por alguna razón que a mí me enerva, no escriben bien. ¿Estamos? Así que no es cuestión de ustedes nada más. Pasa en gente grande, en gente que, profesional, porque bueno, uno está en contacto todo el tiempo con gente mayor, y yo no les entiendo, porque me enerva que escriban, no escriban bien. Es tan linda la lengua española, porque no podemos escribir bien. Entonces, bueno, yo les advierto para estas cuestiones, para este temita, para darse a expresar como ustedes quieren. Y acá me dicen qué pasa si no respondemos nada. Si no responden nada, eh, puede considerarse dos cuestiones, dependiendo de quién corrija, ¿no? Puede ser o que les anulen el ejercicio porque no está, digamos, porque no está respondido, porque no está cerrado el ejercicio, o bien puede ser que por ahí se los llame aparte, se les pregunte, se les haga unas consultas, a unas cuestiones así, dependiendo mucho de quién corrige. Pero como les digo, en ingeniería, no solamente en álgebra, sino en todas las materias, tienen siempre que darle un cierre al ejercicio. ¿Estamos? Porque ustedes como ingenieros tienen que dar una respuesta final a lo que están haciendo. Ya sea todos los cálculos estén mal o estén bien, ustedes una respuesta final tienen que decir qué pasa. No, porque si no es cálculo nada más y queda todo en el aire. Y a nosotros nos interesa como ingenieros dar una respuesta. Decir, bueno, pasa esto, pasa lo otro, toma una decisión en función de esto, en función de lo otro. ¿Estamos? Se los advierto ya para que vayan sabiendo. Y me pregunta acá Lucas, ¿podría ser una pregunta válida para un examen eso de decir qué número tiene que valer K para que sea rango 4? Claro, esa podría ser una pregunta que creo que una de sus compañeras me lo preguntó antes. Y, por ejemplo, esta sería una respuesta. Como no pueden, digamos, ponerse a ver número por número, cuál debería ser el número para que el rango sea 4, si ustedes simplemente dicen que K, para todos los valores de K, distintos a -20, la matriz será de rango 4, esa sería una respuesta válida. ¿Bien? Esa es la pregunta que me hacía Lucas acá. Bueno, está claro todo lo que les dije, que sé que por ahí los harto un poco con todas estas cosas, pero bueno, es importante que lo sepan. ¿Bien? Claro, es analítica, por eso la materia. Acá me dicen si nos vamos a responder, pero hacemos todo bien el ejercicio. Es eso, Facundo. Si se olvidan de responder, depende mucho de muchas cosas, si se considera o no se considera. Me dice, si por ejemplo nos dice averiguar si es de rango 3, 2 o 1, hacemos reducida por filas. Y por ejemplo, en este ejercicio, si quisieran ustedes justificar si es de rango 3, rango 2 o rango 1, podrían haberlo hecho, lo dijimos, pero quiero ver si se acuerdan de lo que dijimos. ¿Podríamos decir fehacientemente que la matriz esta es de rango 3 si K es -20? ¿Podríamos afirmar con certeza que es de rango 3? Sí. ¿Hace falta que hagamos la reducida por filas? No, no hace falta que hagamos la reducida por filas. ¿Por qué no hace falta que hagamos la reducida por filas? Porque ya hice la submatriz, y la submatriz me dio, en las tres submatrices que hice, determinantes distintos de cero. ¿Estamos? Entonces ya con eso me es suficiente y no me hace falta hacer la reducida por filas. Y sabemos que si una submatriz de 3 por 3 me dio distinta de cero, sabemos que no me hace falta ni ir a rango 2 ni a rango 1. Sabemos que es de rango 3. Entonces con eso es suficiente. Acá me preguntaban si el parcial puede ser hecho con lápiz. Yo les digo, a ver, lo pueden hacer con lápiz mientras sea legible el procedimiento. Recuerden que lo tienen que escanear, lo tienen que pasar a PDF y lo tienen que subir a la plataforma. A veces la calidad se pierde un poquito. Lo importante es que se pueda leer. Y sí, a mí me gustaría, nos estamos adelantando mucho, pero bueno, vamos avisando desde ahora, que el resultado al menos esté en lapicera. Bien, pero el procedimiento, si no hay problema, lo pueden hacer. Lo pueden hacer con lápiz. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Vamos a ver unos ejercicios de parcial ahora. Dice que lo que está definido en la siguiente diapositiva está despejado A y B. Ese es un ejercicio que se los quería mostrar ahora. Está, que lo tomé en un parcial y que está en la guía. Ahora me quiere ir a la guía. Ahora lo que les voy a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar primero unos ejercicios de parcial. Después les voy a mostrar unas particularidades más de determinantes, unas propiedades determinantes que quiero que sepan para la clase que viene. Y después vamos a ir a la guía a resolver algunos ejercicios de parcial, como por ejemplo este que está acá, que está anotado, porque no lo resolvemos, pero siempre lo charlo con ustedes. Pero bueno, vamos a ir a unos ejercicios de parcial, que eso los tomé el año pasado, por ejemplo, estos que están acá. Vamos a ver, por ejemplo, esta diapositiva que está acá. Veamos. Este, por ejemplo, salió en el primer parcial del año pasado. Fíjense, no sé si alguien está recursando la materia,
Bueno, pero no están recursando conmigo. Bueno, los chicos de la tarde sí, pero yo el año pasado estaba también en el 1v1, pero no estaba en el curso de la noche. Así que cuando alguien está recursando conmigo, sabe que el año pasado tomé este ejercicio, que es muy simple, pero fíjense. Tenemos tres matrices, A, B y C. Dice aplicando propiedad 1, aplicando propiedad 2, y dice indicar la opción correcta. Y entre las opciones acá decía, la operación 1 es conformable, la operación 2 es conformable, la operación 1 y 2, ninguna de las dos son conformables. Recuerden que operación conformable o no conformable significaba simplemente que se puede o no se puede resolver, así que no hay problema. Pero quiero que alguien me diga, a ver si se acuerdan, cómo quedaría esta operación si decidieran aplicar la propiedad de la inversa. ¿Cómo quedaría esa operación? A ver si alguien se acuerda. Muy bien, excelente. Acá hay dos respuestas posibles. A ver, acá hay dos respuestas posibles. Algunos me dicen A inversa por B, otros me dicen A por B inversa. Bien, a mí me gusta más. Acá me dicen B inversa por A inversa. Muy bien, perfecto. Muy bien, Micaela, muy bien, Vanessa. Es propiedad distributiva al revés, como le decíamos entre comillas. Por lo tanto, la respuesta que a mí me gusta, como dice Diana, por ejemplo, es B original por A inversa, ¿sí o no? ¿Por qué decimos que es B original por A inversa? Vamos a escribirlo. Ya que estamos, a ver si me permite. B por A inversa. ¿Y por qué me queda B original? ¿Por qué pensarán que me queda B original? A ver. Muy bien. Porque tengo inversa de inversa, exactamente. Está muy lenta la computadora. A ver, fuente. Exactamente, tengo inversa de inversa y por eso retorno a la matriz original, exactamente. Perfecto. Ahora tenemos que ver, si, una vez que ya aplicamos la propiedad, tenemos que ver si será factible hacer esta operación matemática, o mejor dicho, esta operación matricial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede hacer esta operación matricial? Veamos, ¿qué necesito? Me dice acá, profe, es importante poner B por A inversa en lugar de A inversa por B. Sí, acordate, Catalina, que la multiplicación de matrices no es conmutativa. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que lo escribas en el orden que va. Es decir, B por A inversa. A inversa por B es otra cosa. ¿Estamos? Acordate que no es conmutativa. Bien, la pregunta que les hacía ahora. ¿Existe? ¿Puedo hacer esa operación? B por A inversa. Fíjense. B. ¿Existe la matriz B? Sí, es más, la tengo de dato. Perfecto. A inversa. ¿Puedo sacar A inversa? Muy bien. No, no se puede. ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué no puedo sacar A inversa? ¿De qué tamaño, de qué orden es la matriz A? Muy bien, porque la matriz A no es cuadrada. Perfecto. Es de 3 por 1. Excelente. Entonces, al ser una matriz rectangular, no admite matriz inversa. Por lo tanto, ¿cómo sería la justificación que tienen que escribir ustedes en el examen si les tocara ese ejercicio? ¿Qué tendrían que escribir? Muy bien, operación no conformable, exactamente, a ver si me permite escribirlo. Operación no conformable, muy bien. Fíjense ahora en la segunda operación. Claro, se escribe así, es no conformable y ya está. ¿Qué dice la segunda operación? C transpuesta por B, todo transpuesto. Muy bien. ¿Cómo queda? Puede ser que también se aplique. ¿Qué propiedad aplicamos acá? Muy bien, es lo mismo. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? ¿Cómo se llamaba? A ver. Antes de hacer la transpuesta, ¿cómo se llamaba? Propiedad distributiva al revés, acuérdense siempre, ¿no? Distributiva al revés, perfecto. Entonces, por eso, fíjense que queda B transpuesta por C. Me preguntan acá, ¿pero está bien si pongo que no se puede porque no tiene igual filas ni columnas? Sí, está bien, Jerónimo, está bien justificado. Está muy bien. Entonces acá les queda B transpuesta por C. ¿Estamos? B transpuesta por C. Ahora, ¿se podrá resolver esta operación matemática acá? B transpuesta por C. ¿Qué tendremos que revisar siempre cuando tengan la multiplicación de matrices? Muy bien. Tampoco es conformable. Perfecto. ¿Por qué? Porque B transpuesta,
yo la tengo, porque tengo la matriz original B, quiere decir que B transpuesta perfectamente también la podría obtener, la podría calcular. Es de 2 por 2. ¿Estamos? Y la matriz C, fíjense el dato que yo tengo en el ejercicio es C transpuesta. ¿De qué tamaño es ese transpuesto? ¿De qué orden es ese transpuesta? 2 por 3, perfecto. Entonces, la matriz C, ¿de qué tamaño será? La matriz C original, ¿de qué tamaño será? De 3 por 2, muy bien. ¿Puedo hacer la multiplicación entre esas dos matrices? ¿Sí o no y por qué? ¿Cómo lo justificarían? Muy bien, no se puede hacer, es otra operación no conformable, muy bien. ¿Y cuál sería la justificación? Básicamente que no se respeta el requisito de la multiplicación, que la cantidad de columnas de una matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la otra matriz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, entre las opciones que seguramente han aparecido acá, la correcta hubiera sido ninguna de las operaciones es conformable. Esto, como yo les digo, es un ejercicio que pienso que a lo mejor están de acuerdo conmigo. Es sencillo. No pienso que sea un ejercicio matador de parcial. Así como lo ven, salió en el examen parcial. Y así como lo ven, habrá hecho bien o correctamente un 50%. Y el resto no lo hizo bien. ¿Por qué? Por no saber aplicar la propiedad de acá, por no saber aplicar acá la propiedad de la distribución y por no poder diferenciar bien lo que es una transpuesta de su matriz original. ¿Estamos? Entonces, no es un ejercicio complicado, simplemente hay que acordarse de las propiedades que yo les digo en clases, de las reglas que hay que tener en cuenta que yo les digo en clases y demás. ¿Estamos? Ejercicios como esos van a tener en el examen. Y por supuesto, cuando veamos rectas y planos, bueno, tendrán la complejidad que le corresponde a cada tema. Pero si tenemos que evaluar matrices propiamente dicho, un ejercicio como este les digo, es lo que salió el año pasado. ¿Estamos? Después hay un ejercicio, por ejemplo, como este, también cuando tomamos ejercicios con múltiple opción. Decía, por ejemplo, dada la matriz A, tienes la matriz A y dice indicar la opción correcta. Acá, por ejemplo, podría llegar a decir, se trata de una matriz reducida por filas, por ejemplo. ¿Usted qué piensa, verdadero o falso? ¿Será reducida por filas o no será reducida por filas? ¿Verdadero o falso? No, bien, perfecto, falso. Después, ¿qué otra cosa decía? Dice, es de rango 2. ¿Qué deberían hacer para verificar que sea de rango 2? Para ver si es verdadero o si es falso. Muy bien, hacen la reducida por filas y evalúan, entonces lo mismo de siempre. ¿Qué otro método podrían haber aplicado? Supongamos que tienen 10 minutos. Tienen 10 minutos, se les corta el tiempo en el aula virtual y se acabó y no pueden hacer más nada. Muy bien, hacen la determinante. Perfecto, hacen la determinante de A. ¿Qué pasa si la determinante de A les da 0? ¿Qué van a decir ustedes? Ah, bueno, no es 3 entonces. Entonces, ¿va a ser 2 o va a ser 1? ¿Qué hago? Tomo fácilmente una submatriz de 2 por 2, le hago su cálculo y me fijo si da 0 o no da 0. Y punto. Y ya ahí puedo decir si es verdadero o si es falso. Entonces, de ese modo tienen que trabajar, chicos y chicas. No hay mayor eh, complejidad. ¿Estamos? Con vectores puede pasar exactamente lo mismo. Con vectores puede ser un vector, tiene que averiguar, dado tal punto y tal vector, averiguar cuál es el punto final, cosas así. Piensa acá, es de rango 1. Bueno, a ver, ¿cómo harían para ver si es de rango 1? A ver, ¿cómo harían para ver si es de rango 1 la matriz A? Primero yo haría la determinante de la matriz A de 3 por 3. Eso me debería dar 0. ¿Bien? Después tomaría submatrices de 2 por 2 y todas las submatrices de 2 por 2 deberían darme 0. Y recién en ese momento estoy en condiciones de decir que el rango de la matriz A es 1. La submatriz. Estamos recién en ese momento. Y si no, si alguien tiene mucha facilidad y es muy práctico con los cálculos, hacen directamente la reducida por filas y se fijan en la cantidad de filas no nulas que les quedan. Y ahí se salen de la duda si es de rango 2, si es de rango 1 o demás. A lo mejor para algunos les resulta más fácil hacer la reducida por filas que hacer el cálculo de la determinante. Por eso les digo que eso depende de cada uno puede elegir el método que quiera. ¿Estamos? ¿Alguien lo hizo ese cálculo? Hizo el cálculo ahí de la matriz. Es de rango 2 me parece, ¿no? Y creo que salte la vista, ¿no? Porque fíjense que si yo tomo... eh, no sé, hicieron el cálculo también de 3 por 3 les dio 0. A ver. Y yo me doy cuenta por otra cosa que sí es. A ver si alguien se me... Bien, muy bien.
Hacen, supongamos que toman esta de 2 por 2, hacen 5 por 7, menos 0 por menos 1, salta a la vista que es de rango 2. Y ahora, ¿alguien se da cuenta, si es simple vista, que esta matriz no es de rango 3? A ver si alguien se da cuenta si es simple vista. ¿Alguien se dio cuenta a simple vista que esta matriz nunca puede ser de rango 3? Bien, a ver, quienes se hayan dado cuenta, ¿quieren comentarnos qué ven en esa matriz A? Para que vayan agilizando la vista, digamos, en los parciales y demás. ¿Qué ven en esa matriz A? Excelente, Lautaro. Muy bien, Tomás. Excelente. Fíjense, chicos y chicas, la primera fila, muy bien, Bruno, y la tercera fila, fíjense. 5 menos 1, 2, 10 menos 2, 4. 5 por 2, 10. Menos 1 por 2, menos 2. 2 por 2, 4. Estas dos filas son linealmente dependientes entre ellas. Estamos porque son múltiplos. Quiere decir que con ustedes, una de las opciones que podría haber estado acá es la siguiente. En la matriz reducida por filas, encontrarán una fila nula. ¿Qué será eso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Jerónimo me pregunta, ¿puede ser proporcional en las columnas o solo en las filas? Por lo general nos orientamos únicamente a las filas linealmente independientes. Ya vamos a ver un ejercicio, Jerónimo, en donde vas a diferenciar entre vectores fila y vectores columnas, ¿bien? Pero cuando tenés matrices cuadradas, te orientas más que nada a la dependencia que existe entre las filas. Ya vamos a ver que cuando tenemos vectores columna y vectores fila se complica un poquito más el cálculo, pero lo podemos diferenciar también. La pregunta que me hacía Jerónimo, Micaela, es si puedo ver también dependencia entre las columnas y no entre las filas. Yo lo que le dije es que cuando son matrices cuadradas es más práctico ver la dependencia que existe entre las filas. Y cuando tenemos matrices rectangulares, podemos hablar de vectores filas y vectores columnas linealmente dependientes o independientes, que lo vamos a ver enseguida ahora con unos ejemplos prácticos que lo tienen en la guía para que no se asusten. Pero por lo general, en matrices cuadradas, como estas de 3×3, o en matrices rectangulares que tengan mayor cantidad de columnas que de filas, analizamos únicamente la dependencia entre las filas. ¿Estamos? Y nada más. Bien, a las 8 vamos a hacer el recreo, que me están solicitando. A las 8 hacemos el recreo y bueno, no sé, ¿cuánto habíamos hecho el recreo la otra vez? A las 8 lo vamos a hacer. ¿Cuánto lo habíamos hecho otra vez? 15, pero que se pasó muy rápido, lo que sí me acuerdo. No sé si 15 minutos. Bueno, si nos conectamos a las 8, no sé, podemos hacer 8:20, conectarnos nuevo, les queda muy poco. Media hora me parece mucho, pero 15 minutos me parece poco. Hacemos 20 minutos. A las 8 nos desconectamos y a las 8:20 nos volvemos a conectar. Y si se nos pasa muy rápido de nuevo, vamos a ver si estiramos un poquito más la clase que viene. Me dice de 20 le hicimos la última clase. Bien, y sin embargo se pasó rapidísimo. Bueno, veamos cómo funcionamos hoy con 20 minutos de nuevo, y si no la clase que viene, bueno, sabemos si aumentamos un poquito ahí el recreo. ¿Estamos? Bueno, ejercicios de estos son los que van a tener. Lo que sí vamos a comentar ahora, antes de que se vayan al recreo, son las propiedades de los determinantes que a mí me interesa que sepan. Se los voy a mostrar directamente. No, no, la guía se va a mostrar cuando volvamos al recreo. Quiero que me comenten, antes de que nos vayamos al recreo, qué propiedades determinantes conocen o se acuerdan. Y después yo les voy a decir cuáles son las 3 que tienen que estudiar para el práctico. ¿Qué pasa si yo invierto filas? Son 8, muy bien. Pero a ver, ¿qué pasa si yo invierto filas? Aplico operación elemental de filas e invierto filas. ¿Qué pasa con la determinante de la matriz? ¿Se acuerdan? No se hace 0. Cuidado. Me pasa otra cosa. Cambia el signo. Cambia el signo, acuérdense. Cada vez que yo haga un intercambio de filas, cada vez que yo haga un intercambio de filas, la determinante cambia de signo, pero no en valor absoluto. Simplemente cambia de signo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa si yo a una matriz le aplico operaciones elementales de fila y la vuelvo triangular escalonada? ¿Alguien se acuerda qué sucede con la diagonal principal? Yo una matriz, la reduzco por filas, vas a consultar el teórico, sus apuntes. Muy bien, perfecto, Tomás. Si yo tengo una matriz,
le aplico operaciones elementales de fila y la convierto en una triangular escalonada, la determinante de esa matriz va a ser directamente el producto de los elementos que conforman la diagonal principal. ¿Estamos? Y nos queda otra más, a ver si esta la pueden buscar ustedes de sus apuntes del teórico. Yo les estoy diciendo las propiedades que más que nada van a utilizar en la parte práctica. ¿Estamos? Ustedes por supuesto tienen que saber todas las propiedades. Hay otra más, quiero ver si me la pueden decir ustedes, así que vayan buscando las cosas. ¿Qué pasa si yo aplico la operación elemental de multiplicar a una fila por un escalar? Si yo una fila la multiplico por un escalar. ¿Qué le pasa a la determinante? Busquen, chicos y chicas, en sus apuntes, me van a decir ustedes. Quiero que estudien el teórico. ¿Estamos? Muy bien, exactamente. Si yo una fila la multiplico por el escalar, la determinante también queda, no, el valor de determinante también queda multiplicado por ese escalar. ¿Estamos? Bien, esa es la respuesta. No es nulo, chicos, ¿eh? Cuidado con las respuestas que están diciendo. La determinante de la matriz no es nula, porque yo a una fila la multiplico por un escalar. Cuidado, ¿eh? Repasen las propiedades. ¿Estamos? Son esas tres las que más van a utilizar en la parte práctica. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá con el cálculo de la determinante y demás? Cuando regresemos del recreo, vamos a ver la guía, los ejercicios que yo quiero que practiquen para el parcial y que son modelo de parcial. Les voy a dar los casos cuando la matriz, por ejemplo en este caso, que no es cuadrada, sino que es rectangular. Sin embargo, yo quiero averiguar el rango aplicando determinantes, vamos a ver cómo lo hacemos. Y hay dos ejemplos prácticos que los van a tener en la guía, que no se los voy a tomar, les aviso, porque es un poquito complicado de verlo, pero se los voy a dar. Ahí tenemos que ver también ecuaciones matriciales. Tenía ganas de comenzar con sistemas de ecuaciones, pero no vamos a hacer. Prefiero que lo comiencen a ver mañana en el teórico y directamente la clase que viene, como es un tema que se da en una sola clase, en realidad, el martes que viene hacemos de corrido todas las horas y en un martes podemos finalizar con todos sistemas de ecuaciones. Y ustedes van a tener muchísimo para practicar después. Así que bueno, podríamos decir que hoy podemos aprovechar una clase más tranqui. ¿Estamos? Porque lo que queda no es mucho. En ecuaciones matriciales, cuando tenemos una, por ejemplo, una suma algebraica o una operación algebraica, tenemos una matriz en el medio y querés despejar la matriz. Eso, por ejemplo, son ecuaciones matriciales. Que eso se los voy a comentar ahora después del recreo junto con estos casos particulares. Pero bueno, la clase, como les digo, obviamente no va a ser tan larga porque después de darles todo eso, como a las 9 vamos a empezar a hacer la clase de consulta para quienes hayan estudiado y tengan dudas con los ejercicios. Y la clase que viene, sí, a lo mejor estamos las 4 horas con los sistemas de ecuaciones. Que les digo, es un tema que les va a gustar mucho, porque lo van a aplicar en toda la carrera, y es un tema muy llevadero. Básicamente lo que tienen que saber son las operaciones elementales de fila y nada más. Matriz elemental yo no lo doy nunca en el práctico. Estamos, matriz en elemental es un tema que lo han visto en la parte teórica, y en el apunte hay un ejercicio resuelto para que lo lean y lo estudien por si les llegan a tomar o evaluar eso en la parte teórica. Pero en el práctico yo no lo doy. Estamos porque no le veo demasiada utilidad. Básicamente porque a mí lo que me interesa que sepan de las matrices son las operaciones elementales de fila, la reducida por fila, la inversa, determinantes y demás. El concepto de matriz elemental, matriz equivalente y todo ello lo pueden leer directamente del apunte. ¿Bien? Me dice Micaela, ¿podemos escuchar? Sí, los que se quieran quedar, por supuesto, la clase de consulta y no hayan estudiado, se quedan. Lo único es que a lo mejor no van a poder seguirla tanto, ¿no? Es lo único. Acuérdense que clase de consulta es las dudas de los ejercicios que ustedes hayan intentado resolver una, dos o tres veces y aún así no las han podido sacar. Entonces, de ese modo, tratamos entre todos de resolver esas cuestiones. ¿Estamos? ¿No vieron el teórico matriz elemental? ¿Y matriz equivalente? ¿Lo vieron? Si matriz equivalente lo tienen que haber visto. Es similar, son los conceptos, van de la mano. Matriz equivalente por fila sí lo tienen que haber visto. Solo la definición. Bueno, entonces se los voy a comentar yo en la clase de hoy. Bien, como les digo, no se los voy a tomar,
pero se los voy a comentar, no tengo ningún problema, para que sepan de qué se trata. O sea, es una clasificación más dentro de las matrices. Y se van a dar cuenta que en realidad es lo mismo que estuvimos hablando de las operaciones elementales de fila. Nada más. Bien, se van a ver que en realidad es un concepto teórico extra. No le suma ni le resta nada. ¿Estamos? Bueno, chicos, entonces 8:20, me voy a dejar de compartir, 8:20 nos podemos a conectar. Bien, vamos a descansar un ratito.